imposible para Dios. Hola, ¿qué tal, queridos televidentes? Muchas gracias por acompañarnos en su programa Nada es Imposible. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y es el poder de la palabra. Para hablar de ello nos acompaña Andrea Rincón. Ella es psicóloga, especialista clínica. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Hola, doctora Regina, y un cordial saludo a todos los teleamigos que nos buscan en esta franja. Así es. Antes de comenzar, como siempre, quiero iniciar con una pequeña oración para que sea Dios guiando este tema, para llegar a todas las televidentes, a todas las personas que nos ven a través del canal Teleamiga Internacional. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Santo Espíritu de Dios, ven por medio de la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María, tu amadísima esposa. Ven, Santo Espíritu de Dios, ven por medio de la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María, tu amadísima esposa. Queremos pedirte, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, que sea tu Espíritu Santo tomando cada una de nuestras palabras, para que el tema que vamos a desarrollar en el día de hoy sea para edificar, sea para llegar al corazón de cada una de las personas y cada uno de los televidentes que nos ven a través de las pantallas del canal Teleamiga Internacional. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Doctora, la Biblia dice que la lengua es un miembro así de pequeñito, pero que tiene el poder de destruir. Con la lengua podemos edificar y precisamente destruir a los demás. Creo que también hay un pasaje de la Biblia que nos dice que la lengua es capaz de incendiar un bosque completo. Entonces, tiene que ver con nuestro tema central del día de hoy y es el poder de la palabra. Tremendo. Y más allá, el error principal es que no nos enseñan a manejar ese poder, porque en sí la lengua es como un cuchillo. En las manos de un chef hace maravillas, pero dale ese mismo cuchillo a un criminal. Entonces puede actuar para bien o para mal. La lengua es un órgano muy pequeño, pero es tal vez la única parte del cuerpo que el hombre no domina. Al hombre le cuesta dominar, al hombre y a la mujer, le cuesta dominar la lengua. Y tal vez es por falta de educación en ese tema. Así es, creo que podemos bendecir, podemos maldecir, podemos sanar, podemos herir y podemos dar vida o podemos matar, porque con la lengua también podemos matar. No solamente matamos el cuerpo físico, también matamos el alma. Sí, y la palabra siempre ha estado ahí, porque mira en Primera de Juan, ahí nos muestran que la palabra siempre ha estado, porque dice, en un principio ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y Dios era la palabra. O sea, antes de la misma creación de la tierra. Están diciendo que la palabra es vida, o sea, que la palabra es algo vivo. Hablemos entonces de qué es el poder, ahondemos más en esto y qué es el poder de la palabra. El poder de la palabra empieza con lo que te digo, la palabra tiene vida. Por eso las personas dicen, así los papás hayan muerto, los abuelos hace mucho tiempo, dicen, a mí nunca se me olvida que mi mamá decía tal cosa. Quiere decir que aunque la persona muere, sus palabras siguen trascendiendo. Cristo ya murió hace más de 2000 años, pero su palabra y sigue siendo el verbo vivo. ¿Por qué? Porque su palabra sigue viva. Ahí viene el Evangelio, o sea, la lectura del Evangelio, la lectura de las Sagradas Escrituras. Eso que se dijo hace tantos siglos sigue siendo una verdad. Quiere decir que la palabra sigue viva y al seguir viva tiene poder. Aquí viene una de las partes más mal interpretadas que tiene la Biblia, que es el pasaje de la higuera. Sí, que ese pasaje de la higuera está en Marcos capítulo 11, del 12 al 14. Más o menos resumiendo, el pasaje muestra que ellos venían de Betania, Jesús tenía hambre, fue a buscar una higuera, no era tiempo de cosecha, la higuera estaba seca y él la maldijo. ¿Sí? Cuando al otro día dice, y los discípulos se dieron cuenta. Cuando el otro día ellos pasaron por el mismo lugar, la higuera estaba seca. Entonces, ¿por qué es mal interpretado? Porque esto se ha prestado para que la gente diga que Jesucristo era soberbio. ¿Qué culpa tenía la higuera para que la maldijera?
que porque tenía hambre entonces se desquitó con la higuera. En realidad lo que muestra este pasaje de la Biblia es que todo lo que él decía se cumplía. Nuestro Señor Jesucristo le estaba mostrando a los discípulos el poder de la palabra. Ellos se dieron cuenta que él lo dijo y la higuera se secó. Le estaba dando una ilustración de que lo que uno dice se puede cumplir y se cumple, y va a haber unas consecuencias tangibles, físicas, como era ver la higuera seca. Entonces el poder de la palabra tiene que ver con que la palabra genera algo real que se mantiene en el tiempo. Doctora, nosotros cómo podemos utilizar entonces la palabra para que sea de bendición para nuestra vida y no de maldición. Yo creo que es teniendo conciencia y entendiendo que todo lo que uno dice es un decreto. Mira que los hermanos cristianos separados, los no católicos, a ellos sí les enseñan muy bien esta parte. Ellos siempre le dicen a uno, cancelo esas palabras, no me ates con tus palabras, dicen ellos. Porque ellos sí tienen más como la educación, sí, ellos sí les forman más esa parte de la que tiene que ver con la palabra, y es que todo lo que uno dice es un decreto. Por eso muchas personas le dicen a uno, mi mamá me maldijo. Cuando mi mamá me dijo tal cosa, mi mamá me maldijo, mi papá me maldijo. Doctora, y precisamente creo que nosotros las mamás debemos tener cuidado con eso para con nuestros hijos, porque desafortunadamente nosotros todo lo que decimos para nuestros hijos, eso se cumple. La mamá tiene un poder de la palabra único y hay que tener cuidado. Sí, y mucho, mira. Y este dato también te va a parecer interesante. Cuando uno hace una consagración, que sé que muchas personas que están viendo el programa han hecho una consagración, cualquier consagración, al Sagrado Corazón, al Inmaculado Corazón de María, cualquier consagración. Después de que las personas hacen la consagración, algunos sacerdotes les advierten, mucho cuidado con lo que dicen, porque después de una consagración, lo que usted dice se cumple. O sea, usted ya adquirió un poder, pero como es algo que no nos enseñan a controlar. Entonces me contaba una paciente mía que ella hizo una consagración y ella se le olvidó incluso que había hecho esa consagración. El hijo quería salir a bailar un viernes y dijo, ay, ojalá le pase algo para que no vaya. Dijo, no se lo dijo al hijo, dijo ella. Para dentro de sí. Y ese día el hijo se cayó y se partió una pierna. Pues les tocó ya toda la carga médica, lidiar con él, bañarlo, comprarle aparatos para que se pudiera bañar, todo lo que es pues lidiar a una persona que tiene una incapacidad. Y ella después me decía, a mí se me había olvidado que yo había hecho esta consagración. Entonces la palabra puede actuar para bien o para mal también. Doc, hay una palabra de Dios que dice en Proverbios 12:18 y dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Creo que debemos tener en cuenta esto en nuestra vida, debemos tener en cuenta en nuestro hogar, en nuestra familia, en las personas que nos rodean y en las personas que amamos. Debemos tener mucho cuidado. Sí. ¿Cómo podemos entonces hacer para que esas palabras para nuestros seres queridos, para las personas que amamos, sean de bendición? Y aquí viene una palabra que viene a ser el don principal de San José. Y eso nos cuesta muchísimo, que se llama la prudencia. La prudencia es un don tan difícil para las personas porque según lo que narran las narraciones que hay, los libros que se han encontrado, la característica número 1 de San José era el silencio y la obediencia. Él siempre hizo, o sea, él no refutaba, él aceptaba. Entonces, él era una persona muy prudente. Yo creo que lo primero que tenemos que aprender antes de aprender a hablar bien es aprender a callar bien. La prudencia, ¿no? La prudencia, que es callar. Por eso nosotros tenemos 2 oídos y una boca, porque es más lo que debemos oír que lo que debemos hablar. Y muchas personas que desarrollan la prudencia dicen, menos mal yo no dije nada, porque después pasó tal cosa. O sea, ellos mismos se dan cuenta que quedarse callado fue una garantía para evitar un problema. Entonces, la primera parte de la palabra hablada es aprender a callar, porque el silencio dice más que 1000 palabras, ¿no? Dice un dicho. Y con el silencio también uno construye, con el silencio uno también cuestiona.
El silencio es formativo en la medida que permite a las personas analizar. Hay algo que debemos tener en cuenta, Doggy, es que no solamente con nuestras palabras le estamos fallando a nuestros seres queridos o estamos decretando bendición o maldición para sus vidas. Yo pienso que también que con las palabras le fallamos a Dios, de alguna manera. Entonces hablemos y expliquemos a nuestros televidentes por qué le fallamos a Dios a través de nuestras palabras. Es tremendo porque las palabras también pueden traer maldición y van en contra de lo que Dios espera de nosotros, ¿no? Dios es un Dios compasivo y de amor, pero a veces nosotros hablamos cosas que cambian el plan divino. O sea, por ejemplo, Dios tiene un plan para ti y para todos nosotros. Él tiene un proyecto de vida, ¿sí? Por ejemplo, te quiso dar un hijo, te dio un matrimonio, te dio unos hermanos. Y cuando nosotros hablamos, atacamos ese plan divino. Yo no sé por qué Dios me dio este hijo. O sea, cuestionamos a Dios, la voluntad de Dios, el plan que Él tiene para ti. Porque, o mucha gente cuando fallece un familiar le dice a Dios, ¿por qué me lo quitaste? Pues es que las personas son prestadas en la vida de uno. Entonces nosotros con nuestras palabras le fallamos a Dios en la medida que cuestionamos lo que Él tiene para nosotros. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué no hiciste tanto que yo te pedí tal cosa, Señor, y no me ayudaste? Entonces, además de que lo cuestionamos, lo atacamos. ¿Qué sucede en nuestra vida cuando escuchamos las palabras de los demás? Bueno, esta es una parte muy interesante y que tiene que ver con el cerebro, porque digamos que todo lo que hemos hablado lo sabemos por fe y por psicología, que hay que hablar bien, que tenemos que cuidarnos de hablar negativamente, pero a nivel neuropsicológico, todos tenemos un cerebro. Ese cerebro tiene unas neuronas. Esas neuronas generan unas sustancias que se llaman serotonina y dopamina. Entonces, cuando tú abrazas a tu hijo, lo acaricias y le dices que lo amas o que él es un regalo de Dios, automáticamente su cerebro empieza a segregar serotonina y dopamina. Por eso es que el amor, los momentos de afecto y de palabras generan como una anestesia en uno. ¿Sí? Muchas mujeres después del parto, y sé que así es porque me están escuchando, dicen, y en el momento que vi a mi hijo se me quitó todo el dolor, porque cuando tú segregas esa sustancia que tiene que ver con el placer, con sentirte plácido, amado, querido, el cerebro empieza a segregar esa sustancia. ¿Qué sucede dentro de nosotros? Que en la medida que recibimos palabras bellas, nuestras neuronas a través de esa sustancia se conectan y eso tiene mayor actividad cerebral. Quiere decir que las personas que les dicen cosas bonitas y que escuchan cosas bonitas, su cerebro es más funcional que el que no. Cuando la persona no recibió ese afecto, ese cariño, esas palabras bonitas, su cerebro no generó casi esto y son personas violentas, o sea, tienen agresivas, una intranquilidad. Y es increíble porque, mira, Dios se vale de cualquier cosa. Cuando tú estás amamantando a un bebé recién nacido, Dios aprovecha ese momento y se mete en ese instante, o sea, se mete en la mamá y en el bebé. Una conexión muy especial. En ese momento de ternura, ¿sí? ¿Para qué? Para que ese niño empiece no solo a nutrirse de la leche, sino de las palabras, del olor y del afecto que recibe. Pero ¿qué está pasando ahorita? Muchas mamás ponen al niño y siguen trabajando en internet, hablando por celular, resolviendo otros problemas y no hay ese contacto. El contacto de las palabras es como la forma en que una mamá puede activar el cerebro de su hijo para bien. Entonces, ¿qué sucede dentro de nosotros, ya siendo adultos también? Cuando nosotros recibimos palabras, no solo que nos las digan, la televisión que oímos, la música que oímos, ¿sí? Los programas que ponemos, si ponemos noticiero o telenovelas de chismes y de discordia y de peleas, eso va generando una huella neuronal en el cerebro. ¿Qué es una huella neuronal? Haz cuenta que las neuronas generan una red, ¿sí? Como una malla, y esa huella neuronal va dejando marcada lo que tú oíste. Entonces tu cerebro es activo o inactivo de acuerdo a la forma en que te hablaron. ¿Sí? Si te hacían sentir que lo tuyo era la peor estupidez del mundo, pues vas quedando una huella neuronal. ¿Sí? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Sí? ¿Por qué sacaste esta nota? ¿Sí? Cuando el esposo le dice a la esposa,
buenas noches cuando llega, qué buenas noches ni qué nada. Ya eso va generando una huella en ese tejido. Lo que yo estoy tratando de decir es que dentro de nuestro cerebro hay una red, un tejido, donde va quedando registrada todo lo que vivimos y lo que oímos. Entonces, Doc, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a parar ahí, pero considero entonces que uno no puede dar de lo que no tiene. Uno no, si uno recibió amor, cariño, ternura en su hogar, pues eso es lo que va a transmitir más adelante. Pero si en tu hogar recibiste otras cosas como la violencia, la agresividad, viste otras cosas, hogares disfuncionales como usted muchas veces lo menciona, obviamente no podemos transmitir cosas buenas a los demás. Una pausa y ya volvemos. Nada es imposible para Dios. Estamos de vuelta con ustedes, nuestro tema central de hoy, el poder de la palabra. Doctora, usted en nuestro anterior segmento tocaba el tema de qué sucede en nuestro cerebro, de cuando nosotros transmitimos quizás amor, quizás ternura, y usted hablaba de esas sustancias que se activan en esa parte cerebral, porque es la que nos hace sentir bien, nos hace sentir confortable, pero también cuando decimos palabras malas o hirientes hacia los demás, hay una parte de nuestro cerebro que se activa o no. ¿Cuál es? y no solamente que no decimos, sino a veces cuando no escuchan, ¿sí? Resulta que la parte donde está la razón, la lógica, el pensamiento, la inteligencia, la resolución de problemas, que es el área prefrontal del cerebro, esta se activa más en las personas que escucharon cosas agradables. Quiere decir que ahorita que a las mamás les interesa tanto el tema de las inteligencias de los niños, porque pareciera que todos los papás están obsesionados con que los hijos sean inteligentes, ¿sí? Tiene que ver mucho con la activación de esa área. Si tu hijo escucha palabras agradables, eres un regalo de Dios, eres un ser maravilloso, vas a ser un triunfador, Dios tiene un plan para ti. Cuando los hijos se equivocan, no importa, lo vamos a solucionar, siempre va a haber una solución, ¿sí? Cuando tú haces que tu hijo piense y se sienta anestesiado con esas dopamina que le generan tus palabras, pues ese es un niño que va a tener más resolución de problemas y más capacidad para enfrentar retos en la vida, porque tú le transmitiste esa seguridad a través de las palabras. ¿Ves? Entonces, la ausencia de palabra también genera una causa, o sea, una consecuencia muy marcada en las personas, que son niños que no son estimulados, que solo les meten el tetero, les cambian el pañal, pero los papás o la mamá puede estar muy conectada en sus problemas. O son niños que pueden pagar para que los cuiden en una sala cuna y solamente cumplen con las necesidades básicas, pero puede que si no son estimulados, el niño va quedando ausente de algo. Usted está hablando entonces desde la infancia, desde la niñez. ¿Esto comienza quizás desde cuando estamos pequeños? Desde el vientre. Desde el vientre materno. Entonces la madre que es funcional se comunica con su hijo desde el vientre, le habla. Entonces hay veces que les preguntan, pero ¿usted para qué le dice si él no entiende? Hay mamás que dicen, bueno, voy al trabajo y ahorita regreso, pero si es un bebé de meses, el niño necesita esa conexión. O sea, que no entienda el idioma no quiere decir que no entienda que se están conectando con él. Entonces, esa comunicación empieza desde el vientre. Y hay algo muy bonito, Doc, y es lo que usted dice. Hay personas que creen que realmente no nos están escuchando, pero sí nos están escuchando. Y yo doy este ejemplo, y es lo siguiente. Cuando yo tenía embarazada de mi hijo Sebastián, yo le colocaba música o alabanzas desde el vientre materno. Entonces, cuando él nació, yo le colocaba esas alabanzas y yo percibía en él que era como una tranquilidad que estaba en él. Entonces, sí hay conexión desde que el bebé está en el vientre de la madre. Y hay un estudio científico de lo que tú hiciste. Lo hicieron en Estados Unidos y cogieron un número determinado de madres en embarazo. Y todos los días tenían que leerle la misma poesía al hijo, que es el gato y el sombrero, que es una muy conocida ya. Todos los días lo que hacían era leerle lo mismo, leerle lo mismo. Querían hacer experimento cuando el niño naciera. El primer día que nació le pusieron un tetero, un chupo, que detectaba la actividad cerebral. Pues tú sabes que allá ellos están muy avanzados en el tema. En experimentos, sí, en datos científicos. Entonces, cuando el niño le empezaban a leer, empezaba a succionar más rápido el chupo y la actividad cerebral aumentaba. Quería decir que el niño con
horas de nacido, identificaba lo que le habían leído. Entonces, ¿qué es el lenguaje interno? El lenguaje interno viene posteriormente. O sea, siendo uno tan pequeño no tiene lenguaje interno, que es lo que uno se dice a sí mismo, lo que uno piensa de uno mismo, todo lo que no hablamos pero pensamos. Entonces el lenguaje interno viene a ser la respuesta de lo que yo aprendí a decirme. Si a un niño le dicen que es brillante, que es talentoso, que él puede, que Dios lo ama, internamente él se va a decir eso. Pero si este niño ve a sus papás peleando, insultándose, o si escucha que la mamá dice, usted sí es que es un problema, usted es un castigo de Dios, usted salió igualito a su papá, a su abuelo, usted me dañó el día, este niño internamente va a decirse que él es un fracasado. ¿Esos pensamientos también tienen poder sobre nuestra vida? Pero muchísimo. ¿Por qué? Porque la palabra se vuelve emoción. O sea, si tú me dices algo, yo siento. Y cuando siento, eso se vuelve pensamiento. Y ese pensamiento se vuelve acción. ¿Cuáles son esas consecuencias entonces, doctora, en nuestra vida, en nuestra familia, en cada uno de nuestro entorno? Las acciones tienen que ver con lo que yo me digo a mí mismo. Esto lo han hecho a través de estudios científicos con psicópatas en Estados Unidos, todos estos jóvenes que llegan a matar niños a un colegio, a un teatro, a un centro comercial, incluso a una iglesia. Ellos le evalúan mucho, como todas las características que tenían. Entonces le dicen, por ejemplo, ¿usted qué sintió cuando vio el número de muertos? Nada, no sentí nada. Quiere decir que cuando tú no hay sientes, conciencia, porque no hay actividad neuronal. O sea, para que haya conciencia tiene que haber una actividad neuronal. Y si no hay actividad neuronal, quiere decir que esta persona no fue estimulada positivamente. O sea, nadie que pone una bomba, asesina, extorsiona, secuestra, maltrata a otro, no tiene un lenguaje interno positivo y por ende no siente nada en lastimar a otro. Entonces esa actividad neuronal, porque en Estados Unidos a los psicópatas sí les hacen estudios del cerebro, se dan cuenta de que sus redes neuronales no tienen estimulación, no segregaron esa serotonina y esa dopamina que se segrega cuando a uno le dicen cosas bonitas. Puede ser la mayoría, lo que sí se ha descubierto con estos chicos que son psicópatas, que matan en masas, es que ellos eran adictos a los juegos de video, de violencia y de acción. Entonces ellos lo que hicieron fue pasar esa acción a la vida real. O sea, quisieron volver toda esa acción, esas explosiones, esas ráfagas, todo lo que hacían en los juegos de video, estimula un área del cerebro que se llama el cerebro reptiliano, que es supervivencia. Entonces ellos quisieron hacer eso y no lograron estimular el cerebro hacia lo que nos hace sentir placer de tratar bien a otros. Muchas de estas patologías, podemos decirlo, muchos de estos comportamientos que hoy vemos en nuestra sociedad, entonces son consecuencias de lo que ellos vivieron en sus hogares, de lo que ellos vivieron en su familia, de no transmitirle quizás esas palabras de amor y de ternura. Sí, sí son consecuencia de una sociedad que está en descomposición. O sea, en este momento no hay que ser psicólogo para saber que los términos sociales han cambiado mucho, que hay más violencia, que a los niños se les facilita más darle un golpe en la cara a la mamá, escupirlos, golpearse, siendo muy pequeños. Entonces, en este momento vemos las consecuencias de un mal mensaje. Incluso nosotros a nivel cerebral heredamos recuerdos de nuestros antepasados. Quiere decir que muchas veces si tú te sueñas algo absurdo, ¿sí?, que te estaban persiguiendo por un bosque, eso le pudo haber pasado a tu abuela o a tu bisabuela y tú heredas eso en tu cerebro y aparece en el sueño. Quiere decir que nuestra actividad cerebral es una caja negra que todavía la ciencia sigue descubriendo cosas maravillosas. Aún la tecnología no ha inventado algo medio parecido al cerebro, porque el cerebro humano es una potencia impresionante que aún en esta época el hombre no ha logrado descubrir toda la grandeza que tiene el cerebro. Entonces, por eso, el usarlo ha sido para nosotros una dificultad porque todavía estamos en estudio. Doctora, nosotros siempre nos dicen que nos debemos rodear de personas que nos hablen positivamente, que nos hablen cosas buenas, que no nos rodeemos de personas tóxicas, por decirlo de esa manera, que esas personas que todo el día se están quejando, que todo el día reniegan.
maldicen. ¿Qué tan cierto hay en eso, que eso nos llega a nosotros, que eso nos perjudica? Sí, porque cuando tú hablas estás mostrando el contenido que tienes adentro. O sea, nadie que habla chismes, cizaña, mentiras, tiene un contenido bonito adentro. Hay personas que, algo muy sencillo, les encantan las revistas de farándulas. Estos se separaron, este matrimonio tal cosa, estos se casaron. A las personas les encantan los chismes de farándula porque en su contenido interno ya andan así. Entonces la persona que reniega, maldice, critica, juzga, ¿sí? Esas personas ya internamente vienen averiadas, afectadas en su red neuronal, o las personas que solo hablan de problemas, que también creo que todos las hemos tratado. Entonces, ¿de qué manera me afecta esa persona que tiene problemas a cada rato, esa persona que se queja y que está junto a mí? ¿De qué manera me afecta a mí en mi vida emocional y en mi diario vivir? Pareciera que no, pero sí. Resulta que si, por ejemplo, yo soy negativa y te empiezo a hablar de que están robando niños, que están secuestrando, que el país va para atrás, que la iglesia está en crisis, si te hablo solamente de eso, una parte de ti sale desmotivada. Así tú hubieras llegado feliz a hablar conmigo, sales creyendo que la vida no tiene sentido, que las cosas son malas y tú no te has dado cuenta. Entonces sales con desmotivación. ¿Qué hacen las noticias y los noticieros sensacionalistas? Desmotivar a las personas acerca del mundo. ¿Sí? Entonces te afecta en la medida que tu percepción de la vida cambia. Alguna vez hablaba con una psicóloga y me dijo y me dio como unas pautas para ser feliz. Entre una de esas pautas para ser feliz decía no ver noticieros. ¿Qué tan cierto es eso? Yo no veo noticieros hace muchísimo, te hablo más de 20 años, porque con mi trabajo es suficiente. Entonces el noticiero, además las personas entran en paranoia, ¿no? O sea, tú crees que a tus familiares o a tus hijos le van a pasar lo mismo que está pasando en el noticiero, ¿sí? Genera unas alertas. Cuando nosotros estamos en peligro, se activa como una alarma interna, ¿sí? Si en ese momento empieza a temblar, nosotros salimos corriendo, ¿cierto? Si son una explosión, nosotros automáticamente nuestro cerebro activa peligro, huir. Pero cuando la persona todo el tiempo está viendo cosas de peligro, noticieros, noticias sensacionalistas, solamente la parte negativa, esa alarma está prendida todo el tiempo y no se le apaga. Quiere decir que es una persona que puede que esté durmiendo, pero tiene pesadillas, brinca dormida, la tocan de sorpresa y se sorprende, grita, todo el tiempo paranoica. Está sobre alerta. Sí, está paranoica porque su cerebro la pone en sobre alerta. Entonces las personas a través de lo que escuchan pueden perder la paz o adquirir paz. ¿Por qué fallamos tanto en la palabra hablada y el lenguaje interno? ¿Cuáles serían esos errores que cometemos? Porque nosotros nos damos cuenta que nuestro cerebro puede ser como un cassette o como un CD, podríamos hablar en esta época, que repite. Quiere decir que si a mí me pasó algo hace 20 años, ¿sí? Me violaron, me engañaron, me pegaron, mi mamá me abandonó, ¿sí? Mis padres se separaron, pero si yo lo sigo repitiendo, eso se mantiene fresco y es como la emoción, es como si me volviera a pasar, me estuviera pasando en este momento. Entonces cuando las personas, por ejemplo, en consulta me cuentan algo, el problema X que los llevó, ellos lloran como si les acabara de pasar. ¿Por qué? Porque la persona no ha sanado esa parte. Entonces, no se ha perdonado, no ha aprendido a perdonarse a sí mismo. O no ha superado esa etapa, o no ha hecho ese duelo, o no ha sanado ese dolor. Entonces nosotros fallamos porque de alguna manera nos resistimos a sanarnos. Entonces cuando es como una herida, si tú vuelves y te quitas la primera capa cuando ya está cicatrizando, la herida vuelve a quedar abierta y apenas empieza a cicatrizar, vuelves y la quitas, esa herida nunca se va a sanar, al contrario va a crecer, va a engrandarse. Entonces lo que tú haces internamente es recordar, como devolver la película, vuelves y vives eso, vuelves y sientes, vuelves y lloras, vuelves y te desmotivas, y eso puede haber pasado hace mucho tiempo o hace poco tiempo, pero las personas fallamos porque mantenemos fresco en nuestro lenguaje interno eso que nos hirió. Entonces si alguien nos dijo no sirve para nada, o
usted es un bueno para nada. Yo puedo seguirlo recordando. Y la otra persona ni se acuerda que me lo dijo, pero yo puedo encargarme de seguirlo recordando y recordando y recordando hasta el punto de encargarme de no olvidar eso. Y eso genera una cicatriz en mi actividad cerebral. Hemos hablado todo el tiempo que el poder de las palabras hace parte de toda esta actividad cerebral. ¿Cómo activar quizás esa parte de nuestro cerebro para atraer esas cosas buenas en nuestra vida? Sí, lo primero es desechar esa parte que nos cuesta, el lenguaje interno negativo, o sea, recordar, recordar y recordar lo negativo. Lo segundo es de renunciar a esa televisión basura, a esos juegos de video violentos, a esas películas de terror que a la gente le encanta, a todos esos noticieros sensacionalistas, renunciar a oír eso y empezarlo a invertir. En este momento hay mucho, en internet tú encuentras conferencias, prédicas, casi todas las conferencias psicológicas de muy buenos sacerdotes, hay mucha información. Si tú te dedicas todos los días a oír cosas positivas, tu vida, no más tu aspecto físico, tu cara va a cambiar. Así es, y pienso que también todo va ligado siempre de esa parte espiritual, porque la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios, y estamos viendo que es ese poder de la palabra de Dios en nuestra vida, en las personas que son testimonio de Él. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Nada es imposible para Dios. Gracias por seguir con nosotros en su programa Nada es imposible para Dios. El poder de la palabra, nuestro tema central del día de hoy, que hemos estado tratando con la doctora Andrea Rincón. Quiero compartir con ustedes este versículo de la Biblia, Hebreos 4, versículo 12. Y dice: los siervos del Señor estamos convencidos de que la palabra de Dios es viva y ejerce poder. La palabra de Dios es viva y ejerce poder de una manera positiva en nuestra vida, doctora. Ya hemos hablado de esos aspectos negativos, entonces cómo el poder de la palabra de esa manera positiva también nos afecta y atrae esas cosas buenas. Bueno, ya te venía diciendo que cuando las personas o los niños reciben palabras positivas, va generando unas sustancias en su cerebro, como son la serotonina y la dopamina, que los predispone para ser niños cerebralmente más activos, más conscientes, más afectivos. Entonces, esto tiene que ver mucho con el organismo. Resulta que los niños que les hablan son niños más saludables físicamente. ¿Sí? Son niños que su cuerpo tiene mayor número de defensas. Cuando tú miras cosas positivas todos los días, formativas, hablas con personas positivas, tu visión de la vida y tu aspecto también cambia. Quiere decir que estamos menos predispuestos al estrés. ¿Sí? Grandes partes de las personas que han sido líderes en la historia de la humanidad eran personas que recibían retribución positiva. Mozart fue uno de ellos. Abraham Lincoln, la mamá fue la persona que siempre lo apoyó y le dijo que iba a lograr lo que se propusiera en la vida. Y Abraham Lincoln fracasó muchísimas veces antes de ser presidente. Entonces, las personas que escuchan y reciben un lenguaje positivo tienen una capacidad de resiliencia. Quiere decir esto que se pueden parar de los golpes. Perseverancia. Reciben un fracaso, una frustración y se pueden levantar. La persona que recibe el lenguaje negativo al primer golpe se quiebra. O sea, ya no intenta persistir. Entonces, en nosotros hay una huella que está muy dirigida por la palabra y que tiene que ver. Cuando a mí me dicen cosas positivas, yo me digo cosas positivas a mí mismo. Y al decirme cosas positivas me siento más fuerte, y al sentirme más fuerte, pues tengo acciones en la vida de más capacidad, de más resistencia. Quiere decir que las personas con retribución positiva, no quiere decir que nunca los tengan que corregir o que uno no tenga que escuchar algo que no le agrade, pero cuando nosotros aprendemos a hablarnos positivamente, podemos vivir más, ser menos enfermos, ¿sí? Y podemos tener relaciones más duraderas
y más bonitas con los demás. ¿Cómo ser capaces entonces de atraer, de estar todo el tiempo y pensar positivamente? Porque desafortunadamente siempre tendemos a esa parte negativa, doctora, y me incluyo yo. O sea, de pronto a veces de alguna manera veo algún problema y uno a veces dice, no, pero es que creo que no va a haber solución. Sí me va a entender. Entonces, ¿cómo podemos hacer para estar alerta todo el tiempo y tener esa capacidad de lucha? Mira, los psicólogos clínicos, si estamos en esto, es porque tenemos una visión esperanzadora de la vida. Quiere decir que nosotros creemos que sí puede haber una solución o muchas soluciones, que la vida sí va a prevalecer sobre otras cosas. Esto no quiere decir que no vayan a haber retos. Desde que yo soy niña, el país está en crisis. Desde que yo soy niña existen actos vandálicos, gente que muere, gente que es víctima de circunstancias injustas. Y antes de que yo fuera niña siempre han existido. Entonces nosotros usamos gran parte de nuestra vida desgastándonos por las crisis que están y las que vienen, pero no vemos que siempre los que sobreviven fueron las personas que creyeron, que tuvieron fe, que persistieron y que bajo todos los pronósticos lo lograron. ¿Por qué algunos lo logran y otros no? Porque tal vez unos tienen más fe que otros. Entonces, sobrevivir a las guerras no significa que tú hagas un claustro donde te escondas. Y ahí está la palabra de Dios, la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Exacto, sino que son personas que pueden resistirse más al negativismo que otras. O sea, en realidad nosotros a este punto tenemos que hacer más oídos sordos a todo lo que nos vaya a desmotivar. Y hay que creer, Doc, que esa resistencia no solamente viene de nosotros mismos, esa resistencia viene de Dios. Dios es el que nos da esa fuerza para creer que hay esperanza, para creer que en medio de las situaciones difíciles podemos salir vencedores y podemos salir adelante, no solamente por nosotros mismos. Y aquí viene la devoción de la Divina Misericordia, porque según todos los escritos, porque él se le presentó a Sor Faustina 8 años, es mucho lo que ella escribió y aprendió. Él siempre ha dicho, o sea, se resume en que lo que más le fascina a él de nosotros es la confianza, pero una confianza ciega. Entonces resulta que parte de resistirnos es descargarnos en él. O sea, Señor, yo no sé por qué me pasa esto, pero sé que va a haber una solución. Me cuesta mucho, me duele mucho, pero sé que tú me vas a sanar. No sé dónde va a terminar mi vida, pero la pongo a tu disposición. Entonces, la Divina Misericordia también tiene que ver con descargarnos en saber que Él nos puede dar todo lo que el mundo no. Y que porque más que uno sea débil, miedoso, nervioso, rencoroso, lleno de heridas, Él sí puede entrar a actuar en eso. Y volvemos nuevamente a lo que es la fe, doctora, porque realmente sí, creo que nosotros vivimos situaciones difíciles, hay problemas en nuestra vida, que creo que todos los vivimos, pero hay personas que viven pruebas demasiado difíciles, no sé, la pérdida de un hijo, y son pruebas que uno dice, bueno, ¿cómo no perder la fe en ese momento? Entonces ahí está en colocar nuestra confianza en Dios. Mira que hay un estudio científico que hicieron a varios personajes. Está la Madre Teresa de Calcuta, Gandhi, que yo recuerde, pero hay varios, personajes históricos relevantes y estudiaban cuál era la diferencia entre ellos y las demás personas y sacaron pues un listado, pero una de ellas es que ellos no recordaban lo negativo que les pasaba, pensaban en lo que querían lograr y lo que no había pasado. Entonces el hecho de no recordar, como revivir siempre lo que me dijeron, lo que me pasó, lo que me frustró, la injusticia, sí me permite a mí como pasar, y yo pienso que esa también es la santidad, pasar por encima de la condición humana y llegar a una condición diferente, que es no recordar lo negativo. Y hay muchas personas que pueden ser ejemplo, que pudieron saltar sobre eso, porque nosotros no tenemos la culpa del hogar en que nacimos. O sea, yo no tengo la culpa si mi papá me insultaba, si ellos se peleaban, si me gritaban, si no me estimularon positivamente con palabras. Pero como en el hombre siempre se puede hacer borrón y cuenta nueva, yo puedo empezar a hacer por mí
lo que mi familia no hizo y puedo estimular mi cerebro de la manera que no lo hicieron cuando niños. Quiere decir que todavía se puede hacer borrón y cuenta nueva, se puede resarcir y trabajar en una visión más positiva y más justa con la condición humana. Y siempre hay esperanza en Dios, borrón y cuenta nueva, pero también con esa certeza de que Dios es el que está guiando nuestras vidas. Pausa y ya volvemos. Nada es imposible para Dios. Gracias por continuar con nosotros. El poder de la palabra. Durante todo este espacio hemos desarrollado este tema y siempre llegamos a un punto, doctora, y es lo mismo. Confianza en Dios. El amor de Dios es el que transforma nuestra vida, es esa fe el que puede cambiar todos esos aspectos negativos y todas esas vivencias que nosotros a lo largo de esta vida recorremos y, valga la redundancia, vivimos. Quiero compartir con ustedes esta palabra, Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 11. El apóstol Pablo mencionó la clase de personas que no heredarán el reino de Dios. Y luego les dijo a los cristianos, eso era lo que algunos de ustedes eran, pero la palabra de Dios y el Espíritu Santo los ayudaron a cambiar. Incluso después de hacerse cristianos, algunos cometieron errores graves que dañaron su amistad con el Señor. Por ejemplo, la Biblia habla de un cristiano ungido que tuvo que ser expulsado, pero luego hizo los cambios necesarios y volvió a la congregación. Y mira que todo lo que hemos dicho, hemos hablado de experimentos científicos, de la activación del cerebro, de la capacidad de nuestras neuronas, del tejido neuronal, pero mira que todos estos estudios siguen concluyendo con la Biblia. O sea, la Biblia sigue teniendo la verdad. Entonces mira, por ejemplo, en Proverbios 18:21 dice, en la lengua hay poder de vida y muerte, quien la ama comerá su fruto. Efesios 4:29, eviten toda conversación obscena, por el contrario que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y que sea bendición para quienes la escuchan. Sabiduría, Proverbios 13:3, quien refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Mire doctora, Primera de Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 2, dice, nos anima a ver los cambios que muchos hermanos han podido hacer con la ayuda de la palabra de Dios. ¿Ves? Seguimos comprobando lo que la ciencia ha dicho. Pedro 3:9, no vuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque estos fueron llamados para heredar la bendición. Proverbios 15:4, la lengua brinda consuelo, es árbol de vida, la lengua insidiosa deprime al espíritu. Doctora, yo pienso que cuando nosotros comenzamos este recorrido y este camino de Dios, Él nos pide cosas que a nuestro entendimiento no podemos comprender, pero Dios sí las comprende. Por ejemplo, Él nos pide que oremos por nuestros enemigos, que siempre proclamemos bendiciones para ellos. Y muchas veces no lo hacemos, pero pienso que es un compromiso que tenemos como hermanos, que tenemos también con Dios, porque si hemos comenzado este camino, debemos cumplir sus preceptos y sus mandatos. Claro, y mira, y es que todo está en la Biblia, y eso es un manual de vida. Un tic muy importante, que cuando las cosas estén mal, cuando esté pasando el tormento, la tribulación, los problemas de pareja, económicos, empiece a bendecir a Dios, empiece a alabar a Dios. O sea, es como si estuviera pasando lo contrario. Gracias, Señor, por todo lo maravilloso que está pasando, por tus bendiciones, por la vida. Y es como si automáticamente tú trajeras la bendición a tu casa. O sea, vas a declarar aún sobre las tribulaciones, sobre la derrota, declaras bendición y eso te pasa. ¿Qué conclusiones entonces podemos sacar sobre todo lo que hemos hablado? La lengua es un órgano muy pequeño, pero es un arma que tenemos que aprender a usar. Si tú declaras en bendición, en abundancia, si tú te declaras sano aún teniendo la enfermedad, si tú declaras que tus hijos van a ser prósperos, si tú no hablas del prójimo sino lo positivo, si tú le deseas bien y oras por el que te lastimó, eso te va a pasar a ti también, te va a traer bendición. Pero si tú haces lo contrario, aguántate lo que viene. Doctora, y hay algo que quiero retomar de usted y que lo mencionó al principio del espacio, y fue la prudencia.
debemos aprender a trabajar en esa prudencia. Yo me considero una persona imprudente, a veces somos impulsivos y lo que más daño hacemos es con la palabra, herimos a nuestros seres queridos y a los seres que amamos. Y es muy fácil. Eso en nuestro lenguaje coloquial se llama una persona zafada para hablar, que habla rápido, lo primero que se le viene, y después empieza a pensar por qué lo dije. Pero mira lo que dice la Biblia en Proverbios 17:28. Hasta un necio pasa por sabio cuando guarda silencio y se le considera prudente solo con cerrar la boca. Entonces mira que la prudencia, la Biblia ya nos lo está diciendo. Qué bueno poder empezar a practicar eso, no quiere decir que ya nos la sepamos todas y que vamos a hacer bien, pero esto se trata de aprender y empezar a practicar y practicar hasta que lo logremos. Así es, doctora, y empezar a trabajar en la prudencia, empezar a trabajar también en nosotros mismos. Yo creo que todo eso lo podemos lograr a través de la oración, a través del Santo Rosario, a través de la Eucaristía. Todos esos dones y gracias se nos van a ser dados cuando empecemos a buscar y a llenarnos aún más de Dios. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A ti y a todos los telamigos, pues un abrazo muy grande. A ustedes también muchísimas gracias. Hasta un próximo espacio y los invito a trabajar en la prudencia. Nada es imposible para Dios.